Muy buenas, pues bienvenidos a la 30ª edición del Festival de Cine de Madrid, organizado por la Plataforma de Nuevos Realizadores. Y también bienvenidos a estos encuentros que estamos realizando con los representantes de los cortometrajes que van a participar en la sección oficial. Los cortometrajes se podrán ver tanto en las salas presencialmente en Madrid como en la versión online del festival. Y toda la información podéis consultarla en festivalcinemadrid.es. Vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a empezar por David Casas, que es el productor de 26. David, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos a saludar a Niete, que es el director de Entre el Monte y la Marisma. Hola, Niete. ¿Qué tal? Muy buena, encantado. Roger Villarroya, que es el director de Steins. Roger, buenas. ¿Qué tal? Placer. Y Yolanda Centeno, directora de Imposible decirte adiós. Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos a este encuentro y vamos a empezar por David, el productor de un corto que es la segunda parte de una trilogía, si no me equivoco, David. ¿Cómo se plantea desde la producción una trilogía? Es decir, hacer 3 cortometrajes, uno cada año, cada 2 años. Cuéntanos. Bueno, partió de una primera reunión con Ana que en principio era solo un cortometraje, iba a ser solo 16. Luego surgió que ya tenían 2 cortometrajes más, 26 y 36. Y luego la idea era pasar al largo y lo que hemos hecho ha sido ir cada año. Por suerte hemos podido ir a año por corto y nos han ido apoyando las instituciones, incluso públicas y privadas. Y la idea ha sido ir sacando adelante las 3 historias que nos han dado paso ahora a empezar a preparar su primer largometraje. O sea que el tercer corto ya estará, digamos, en preparación. Lo hemos rodado hace 2 semanas, está postproduciéndose porque ganó el premio Movistar de Gijón, que es 36. Largo está ya, o sea, Ana no está hoy aquí porque está en Torino Film Lab. Qué rapidez, ¿no? Es una cosa como 3 cortos en largo, una cosa, bueno. Sí, sí. Está muy bien, está muy bien. Sí, sí, tiene mucho talento. Niete, yo quiero que me cuentes cómo encuentras y dónde encuentras a los personajes de tu historia, que son fascinantes. Bueno, esta historia es de unos personajes de mi pueblo, soy de Sanlúcar de Barrameda, aunque vivo en Madrid, y claro, yo trabajo normalmente en cine como fotofija y soy fotógrafo. Entonces, pues mi relación de amistad con uno de ellos desde que era niño, siempre estaba en la calle y siempre ha sido como amigo y un personaje querido allí en Sanlúcar de Barrameda. Y un día pues me invitó a su casa para ver de dónde sacaba ese vestuario tan fantástico y esos looks tan rompedores, y descubrí que vivía con Juan, que es el otro protagonista del proyecto, y decidí empezar a grabar fragmentos de la vida de ellos dos. Entonces, de tiempo en tiempo, cada vez que bajaba al pueblo, me reunía con ellos, empezaron a entender un lenguaje cinematográfico y se rodó durante 5 años esta historia. Así que todo viene de una relación de amistad y cómo contar la relación de amistad de 2 personas que sobreviven en la calle. Roger, cuéntanos, quiero que nos hables de la puesta en escena, ¿no? Que es muy particular y es muy concisa, muy clara esa puesta en escena de tu cortometraje. Sí, la verdad es un corto con lo que tú dices, una puesta en escena muy sencilla. Hemos intentado buscar esta esencia del corto, ¿no? Que es intentar contar mucho con muy poco, ¿no? Realmente el corto es de esos cortos que casi que si dices de qué va y haces un spoiler, ¿no? Entonces, no se puede. Yo sobre todo invito a la gente que lo vea, que vaya al festival a verlo, y bueno, la sinopsis es muy sencilla también, ¿no? Es un hombre que se lava las manos y a partir de ahí hay una historia, es muy estudiada, pero siempre con esta sencillez, ¿no? Desde la puesta en escena. Carlos, cortometraje de animación. Cuéntanos qué técnica utilizas para contar esta historia de este pájaro al que le cuesta volar y por qué te decides por esa técnica y no otra. Bueno, pues, hola, buenos días a todos. En principio, siempre intentamos utilizar la animación porque contar la historia de un pájaro, una atrofiada y un pollito pequeño, entonces si lo intentamos hacer en imagen real va a ser un poco complicado. Pero en mi estudio siempre llevamos desarrollando proyectos de animación desde hace 10 años y queríamos dar este salto a la ficción. Y encontramos esta historia de amistad, de superación, de valor, y nos pareció muy interesante el poder contarla, y obviamente la técnica más apropiada era esta animación 3D, 2D, un poco estilizada, sin buscar el fotorrealismo,
pero sí que teniendo una vertiente claramente de animación y de cartoon, ¿no? Ujú. Yolanda, en tu corto, en tu historia, pones sobre la mesa, pones el foco en un aspecto determinado de la relación de pareja que a mí me ha sorprendido y que de pronto te hace pensar, ¿no? En que siempre hay en ese lado, hay alguien que está olvidado en ese lado, ¿no? Sí, es una experiencia para mí que personal, porque yo vivo en una familia reconstituida, ¿no? Cuando conocí a mi chico ya tenía un niño y entonces parte todo de la pregunta que me hizo él, que me dijo que qué pasaría si un día su padre y yo nos separábamos, y yo me di cuenta de que realmente, pues lo que tú dices, estaba digamos, en un nivel muy diferente de derechos y luego también se despliega, es algo que estamos en el largometraje profundizando mucho más, pues un nivel de relación que es diferente, porque tú no tienes el mismo estatus al final, no lo puedes tener, y de hecho la definición de madrastra o padrastro en la RAE pues es bastante lamentable. Entonces, para mí era una cosa que no había visto nunca en la televisión, nunca en el cine, y quería que se viese representado. Pero evidentemente el nivel de relaciones y sobre todo las diferentes configuraciones de familias y relaciones que se dan entre cada uno son totalmente diferentes a la familia convencional. David. Sí, perdón. David, si algún espectador está viendo este encuentro, va a ver el cortometraje, ¿en qué le dirías que se fijara? ¿En qué aspecto del corto dirías, pues fíjate en esto porque lo vas a entender mejor, o esto que queremos destacar? Bueno, 26 es bastante claro. 26 habla sobre un embarazo no deseado. O sea, Ana ha querido contar durante este tiempo 3 historias de abusos sobre las mujeres. Entonces, aquí es muy clara la información y lo que se quiere un poco transmitir, que se fijen un poco en cómo la sociedad a veces, por ejemplo, en este caso en concreto, que se habla sobre el embarazo no deseado, como que enseguida se va hacia, que es la mujer que está intentando contratar con la otra mitad, es como si la mujer se hubiera inventado algo o estuviera tal, no se replantean que la otra parte pueda tener una razón de algo. Entonces, bueno, es más o menos eso, que le haga pensar, que le haga reflexionar. Niete, antes de ver Entre el monte y la marisma, el espectador en qué se debería fijar concretamente. Pues bueno, en mi caso también creo que es curioso, es como mirar un poco por una mirilla, ya que mi corto es documental, la vida de 2 personas que viven en la calle, que en muchos casos, sobre todo, por ejemplo, en las grandes ciudades, están condenados al ostracismo y no se les trata como personas humanas. En los pueblos, por ejemplo, donde yo vengo, y en concreto también en Andalucía, este tipo de personajes forman parte, digamos, de lo que es la idiosincrasia de los lugares y son queridos y admirados en cierta medida. Y por mi curiosidad y por la de muchos compañeros, incluso de allí, del pueblo, de otros lugares, pues es interesante poder ver cómo viven, sobreviven y encima tienen, en este caso, un carácter durante mucho tiempo bastante optimista de cómo abordar esa situación tan complicada que es vivir en la calle y sobre todo ellos en este caso que llevaban como 20 años viviendo en la calle y de la manera más digna posible, ¿no? Entonces, bueno, creo que si a alguien le puede interesar cómo viven este tipo de personas, pues una oportunidad sobre todo curiosa para ver cómo ellos lo afrontan. Steins, Roger, es muy cortito, pero no sé, ¿en qué nos podemos fijar? Aparte de la puesta en escena que ya la hemos comentado. Sí, bueno, es un corto que habla mucho a través de sensaciones, ¿no? Yo creo. Y yo creo que hay que dejarse llevar por ahí. Evidentemente, pues que cada espectador se lo haga suyo, ¿no? Se active como co-narrador, que a mí es lo que me gusta, ¿no? De exponer un tema, una reflexión, pero que cada espectador se lo haga suyo, ¿no? Digamos. Entonces, a mí me gusta escribir desde eso, desde la duda, ¿no? No desde la opinión, ¿no? Porque al final, si no, pues entramos en lo subjetivo. Entonces, yo animo al espectador a eso, a completar la historia a su manera, ¿no? Carlos, antes de ver tu cortometraje de animación, le dirías al espectador, fíjate en esto, fíjate en este plano, fíjate en este momento, fíjate en uno de los personajes.
Bueno, le diría que más que nada que intente trascender un poquito más allá del aspecto de que es una historia de dos pájaros, ¿no? Que intente ver más allá y que se siente identificado en los personajes, porque la historia que hemos querido contar es una historia muy sencilla, pero que nos parecía muy bonita, y es que da igual lo bajo que estés en la vida, que aunque estés en un mal momento, aunque tengas tentaciones de abandonar, el que de repente tengas que cuidar de alguien que sea más vulnerable que tú, que necesite de tus enseñanzas, de tu amistad, de tu amor, nos convierta a todos en seres especiales y en seres únicos. Entonces, que se sientan identificados con los personajes, que les hemos intentado dar un componente y unas sensaciones y unos sentimientos muy humanos. Yolanda, ¿en qué le dirías al espectador? Fíjate en esto porque es importante o... Sí, en Imposible decirte adiós hay diferentes puntos de vista, ¿vale? Y eso hace que la gente se pueda posicionar de repente en sí tiene ciertos derechos o yo veo que realmente es muy complicada la situación y, oye, no debería de tener derechos esa persona. Pero yo creo que donde me gustaría que pusieran el foco es en qué efectos puede tener al final para el niño, porque en todas estas historias y en la realidad lo que al final me parece más importante son los niños, que son los que están más frágiles y como de alguna forma desprotegidos, ¿no? David, el espectador ya ha visto la película y ahora, bueno, esta cosa de que todos queremos trascender, todos queremos cambiar al espectador, pero a ti ¿cómo te gustaría que saliera, tú como productor, cómo te gustaría que saliera el espectador después de ver en la sala o online el cortometraje 26? Con una reflexión, con un detalle, con algo. ¿Cómo te gustaría que saliera ese espectador? Bueno, como en casi todos los trabajos que intentamos hacer, yo creo que si le puedes aportar algo sería lo maravilloso. Yo tuve una gran experiencia, no fue con un cortometraje, fue con un largometraje, pero con un largometraje documental, que tuvimos la suerte de poder ir a los cines, a dar charlas y coloquios. Y la experiencia de luego tener el cómo salía el espectador y todo lo que le había contado era maravilloso. Para mí ha sido la mejor experiencia de mi vida, sobre todo porque además luego hacíamos coloquios con ellos. Eso era brutal. Niete, ¿cómo te gustaría que saliera el espectador después de ver a tus personajes y lo que les ocurre? En mi caso, sobre todo lo que intento, no se reivindica nada, sino es como una situación de empatía y simplemente que no exista la pena, porque ellos en ningún momento intentaron tampoco dar pena, sino es como empatizar con unos personajes que hasta la fecha ha habido suerte y en muchos lugares no sabía cómo, porque para mí lo más importante de este proyecto es que en todo momento hubiera un respeto hacia la vida de ellos, entonces como que salga con la conciencia un poco removida sobre el respeto y la empatía hacia este tipo de personas, que en estas situaciones nos podemos ver sin darnos cuenta y es más fácil de lo que parece en algunas ocasiones acabar así. Entonces, pues nada, sin más que lo disfruten porque es una historia de un canto a la amistad y que empaticen con ellos dos. Pues ya decías antes lavarse las manos, pero claro, es que lavarse las manos en tu corto tiene mucha amiga, ¿no? ¿Cómo te gustaría que saliera el espectador? Sí, bueno, sobre todo que le haga pensar y reflexionar, ¿no? Yo creo que el corto tiene un juego de miradas con el espectador, ¿no? El protagonista se está mirando a él mismo en un espejo, pero a la vez también está mirando al espectador y ahí cada uno hace su juicio, ¿no? El corto habla también de la culpa y yo creo que es interesante, pues, bueno, que, como he dicho antes, ¿no? Que el espectador se haga suya la historia y reflexione y le quede ese pozo de pensar en lo que ha visto, ¿no? Carlos, lo mismo para ti. Ideal, ¿cómo quieres que salga ese espectador después de ver tu corto? Pues yo, que salga con buen rollo, que salga optimista, que se puede salir de todas las situaciones. De hecho, el sobrino de una amiga mía, después de ver el corto, es muy pequeñito, mi amiga me dijo, tío, le has cambiado la vida, porque desde que ha visto el corto no para de dibujar pajaritos y está todo feliz. Entonces, eso para mí es maravilloso. Yolanda, ¿algo un deseo para ese espectador que sale de ver tu corto? Pues el deseo ideal sería que salieran con ganas de ver el largo, eso seguro. Pero también, siempre desde que se estrenó el corto, yo estoy teniendo la oportunidad de ir casi todas las semanas a festivales y además me gusta ir presencialmente y hablar con la gente al final.
y siempre hay alguien que me dice, oye, yo me he visto en una situación parecida o mi sobrino, ¿no? Siempre tienen a alguien que le puedes poner, ver a los personajes y ponerle cara de gente que conoces o directamente les ha pasado a ellos. Y a mí me gusta mucho que salgan con la sensación de que de repente una parte de lo que estaba pasando no lo estaban viendo, porque te permite con cierta distancia ver una situación que igual la tienes encima y no la ves en su magnitud, pero al verla en el cine, ¿no? Lo bueno que tiene el cine de poderte un poco alejar y verlo, y me gusta mucho que se hayan sentido bien y que se hayan sentido representados, reflejados, y por otra parte pensando también en ciertas cosas que se pueden hacer mejor, ¿no? Estamos en la 30ª edición de nuestro festival y bueno, me gustaría que nos contarais cada uno qué le pedís vosotros a un festival de cine. Ideal en esa carta a los Reyes Magos, que os gustaría que tuviera un festival, que os gustaría que mejoraran, etcétera. David, que tú has ido a muchos festivales, a ver, a un festival ideal, ¿qué le pedirías? Un par de cositas, por lo menos. A mí me parece que lo mejor que tienen los festivales, que un poco también ha adelantado ahora Yolanda, es el encuentro ya no solo con el público, sino con otros cortometrajistas, en cualquiera el que sea el departamento, es decir, directoras de foto, productores, lo que sea. Esos encuentros que además de ahí sale el futuro, o sea, no solo para trabajos, sino amistades. Mis mejores amigos son Esteban Crespo, Manuela Moreno, que son directores. Arantxa, yo he trabajado con mucha gente y hemos establecido unas bases para luego hacer el futuro. O sea, todos esos encuentros con gente, no solo de tu propia ciudad, al ir a estos festivales, el provocar eso, que este año pasado ha sido imposible por culpa de este COVID, eso es, yo creo, que lo mejor de los festivales en los que se puede hacer, porque hay muchos que no lo hacen, pero el intentar hacer encuentros con los cortometrajistas, que no se quede simplemente en el mero hecho de proyectar el corto, sino juntar equipos, porque son los que luego en un futuro con los que vas a ayudarte. El que sea de Galicia a lo mejor te puede ayudar a coproducir una cosa, o el que sea de Andalucía, aparte de luego amistades, y en mi caso que te puedas ir a casa de ellos de vacaciones. Vale, también, muy bien. Las cortometrajísticas. Niete, cuéntanos, ¿qué le pides a un festival? Pues que en este caso yo creo que estoy totalmente de acuerdo con David. Lo mejor de los festivales, que este año pasado ha sido imposible, por desgracia. Para una vez que hago un proyecto personal, se ha movido en el año más difícil para poder estar de manera presente, entonces se ha movido por festivales muy interesantes en los que no he podido acudir por causas mayores y no puedo exigirle nada, porque para mí es como la primera experiencia como creador, no sé si volveré a contar alguna otra historia. Y simplemente el hecho de, como espectador, he ido a muchos festivales y lo bueno es conocer a compañeros y compañeras de la profesión, independientemente del puesto o cargo que desempeñe. Y lo bueno es eso, que de repente otra vez podamos volver a esta situación de ir a disfrutar de diferentes proyectos, cuanto más variada sea y la programación me resulta más interesante. Y después la posibilidad de conocer a compañeros, yo que sé, en el caso de que llevo muchos años conociendo también a David o con Yolanda he trabajado en Publi, entonces como mola encontrarte con compañeros que de repente en otras situaciones te lo encuentras en diferentes puestos y estás allí y se disfrutan del trabajo de que todos han hecho y encima pues en conocer a gente nueva, ¿no? Entonces nada que exigir, al revés, mucho que disfrutar. Roger. Sí, a mí me gusta el momento donde se proyecta el corto en pantalla grande, ¿no? Lo has estado trabajando tanto, has salido de un sitio tan íntimo, ¿no? Normalmente, ¿no? Tan pequeño, lo trabajas en edición, en postproducción. Luego el hecho de compartirlo, ¿no? Verlo como se tiene que ver el cine, ¿no? En una pantalla, en sonido, etcétera. Lo disfruto mucho. Y evidentemente lo que han dicho mis compañeros y mi experiencia en festivales también, lo que me llevo siempre, aparte de este momento de compartir, es el intercambio de opiniones y amistades con otros compañeros cortometrajistas. Así que este año no voy a poder estar yo, va a poder ir el actor protagonista, vaya, del corto, pero porque yo estoy aquí trabajando en Barcelona con una publi y no puedo ir. Pero bueno, por muchos años estando en festivales y disfrutando de lo que nos aporta y la visibilidad que nos da. Carlos.
Pues un poco como han dicho los compañeros, el hecho de que el corto se proyecte, ¿no? O sea, para mí el poder dar visibilidad a tu trabajo, que has estado tanto tiempo trabajando en ello, es alucinante. Porque el espectador cuando va a una sala de cine se quita la máscara, ¿no? Se desnuda y se deja seducir, ¿no? por la película. Y entonces ver sus expresiones, ver sus reacciones colectivas, ver cómo sienten, cómo se alegran, cómo aplauden o cómo lloran es alucinante. Y luego también el hecho, pues, de poder conocer a compañeros y de visitar sitios diferentes. Ahora mismo a mí, por ejemplo, me pilláis en Grecia, que me han invitado a un festival de animación por el corto y la verdad es que estoy alucinando. Entonces, ese tipo de cosas, encuentros, ver al espectador, disfrutar y sobre todo difundir el trabajo de los cortos, que es al final una obra de amor al cine, porque sí que nos lo curramos mogollón muchas veces sin tener esa repercusión que tienen las películas. Es de aplaudir para los festivales, así que muchísimas gracias. Yolanda, pues te toca cerrar el encuentro. Sí, bueno, yo no voy a estar en desacuerdo con nada de lo que se ha dicho, porque para mí el hecho de que se haya resistido y los festivales que, bueno, los que han hecho el gran esfuerzo de que tengan su presencia física y que no sea solo online, me parece que es para nosotros lo más importante. Para mí poder ir, porque además me gusta mucho eso, el sentir en lo que dices de que se quitan la careta y un poco sientes la energía que hay en el cine de verdad y luego la gente se te acerca, ¿no? Y si se promueve un poco que haya encuentros, que pueda ser, no sé, un Q&A y alguna cosa que puedan hacerte preguntas y todo eso está súper bien para nosotros, nos da una sensación muy buena también de cómo está el público interpretando lo que nosotros queremos contar, ¿no? Y luego, o sea, también la parte de promoción, creo que los festivales lo están haciendo muy bien. Que sea híbrido no lo veo una cosa mala en esos tiempos, porque también da acceso a gente que no, de repente no puede ir hasta tal sitio y no lo van a ver tampoco en cines, pero que esté siempre la parte física y que se traiga a los directores, se promueva el encuentro y luego se les dé pues, vidilla pues, en redes sociales, promoción, porque creo que eso, como no tienen detrás al final una distribuidora y una promoción así muy grande, pues sí que va muy bien eso que se está haciendo ahora mucho de eso de promocionar el corto en sí, ¿no? La programación de cortos. Muy bien, compañeros, pues muchísimas gracias por estar en este encuentro. Mucha suerte en la sección oficial y nada, pues larga vida a vuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.